cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, compartiendo la palabra, compartiendo, disfrutando, adorándole, alabándole, y esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Hoy quiero compartir algo y me deleitaba mientras estábamos orando, ahí estaba la intercesión y el Señor me guió a ponerme ahí en mis rodillas, a orar, a interceder juntamente, y mientras la hermana oraba decía hacerlo a la manera de Dios. Y ese es el título de hoy, a la manera de Dios. Esa es la enseñanza que el Señor puso en mi corazón en esta hora, así que estamos alineados en el Espíritu, así lo puedo creer. Desde un principio, si desde un principio nosotros, o el hombre, mejor dicho, cuando Adán y Eva fueron formados por Dios, ya comienzo aquí el tema, si desde el principio el hombre, como la creación perfecta de Dios, se hubiera mantenido haciendo todo a la manera de Dios, no estaríamos en el predicamento que estamos hoy. ¿Y qué es eso? En las dificultades, en las situaciones difíciles, en los apuros y en los problemas en los que nos encontramos hoy. El experimento de Dios hubiera salido perfecto si el hombre se hubiese mantenido haciendo las cosas a la manera de Dios. Pero que la desobediencia y la rebeldía, la altivez que ya se había manifestado en el cielo a través de Lucifer, ¿qué pasó? Que se manifestó contra Dios. Entonces eso se infiltró en el Edén e hizo que los planes de Dios en el hombre fracasaran, esos planes originales. Y entonces hizo que el hombre pecara para alejarlo del plan original de Dios, que era que nosotros permaneciéramos en la presencia de Dios eternamente y Él con nosotros. Imagínense que Dios caminaba en el Edén. Era como una puerta en la que Él se traspasaba y llegaba, y ahí estaba y paseaba entre Adán y Eva, y se movía de un lado al otro y les hablaba y les compartía. Sojuzguen la tierra, mira los árboles, mira las frutas. Qué hermosura. A Adán y a Eva no le faltaban nada en el Edén. Adán y Eva solo tenían que mantenerse haciendo que la voluntad de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, cuidar el Edén, cuidar lo que Dios les había confiado. Eso es lo que el Señor quería desde un principio, que cuidaran ellos lo que ya Dios les había confiado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios hoy? Cuida lo que ya te he confiado. ¿Qué es lo que Dios nos ha confiado de Él? Él nos confió su reino, su salvación, nos ha confiado la alabanza y la adoración para que le demos a Él todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de no tocar aquello que está prohibido, que ya Dios nos dijo no lo hagas, que ya Dios nos dijo verdaderamente te hablé y te dije que no sigas ese rumbo y ese camino porque va rumbo al fracaso, sino que vuélvete a mí. Ven, mira, aprovecha lo que ya yo te he dado para que entonces a mi manera puedas llegar a donde yo quiero que llegues. Pero ¿qué pasó? El hombre y la mujer y el hombre quisieron hacer las cosas a su manera, a la cosa en la que fueron engañados en ese momento. Ella vio que el fruto era agradable cuando la serpiente le mostró y le dijo, no, no morirás. No, ciertamente que serás como Dios. ¿Qué pasó? Se manifestó lo mismo que le sucedió a Lucifer. Lucifer era el encargado de la alabanza y de la adoración a Dios en el cielo. Y dice la palabra que sus vestidos eran de piedras preciosas, de todo tipo de adorno, de todo lo más hermoso que Dios lo había hecho. Y era el que sonaba todos los instrumentos, guiaba a todos los ángeles en el cielo para alabar y adorar a Dios. Pero llegó un momento, como dice Isaías 14, del 12 al 15, dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Me haré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. ¿Qué sucedió? Que este lucero llegó a un momento determinado en que él no se conformó con lo que había recibido, no se conformó con lo que tenía, no se conformó con su posición, no se conformó con el lugar que Dios ya le había confiado, sino que en un momento dijo, espérate, yo quiero hacer mi trono allá donde Dios tiene, allá más arriba de las estrellas, más allá en el mismo lugar donde él tiene su trono, allá me haré como el Altísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios conoció el corazón. Dios escuchó lo que ya estaba en el corazón. Ezequiel 28 del 14 al 17 habla y dice, fuiste ungido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Está hablando de Lucifer. Dice, estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo.
A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Nosotros no podemos en ningún momento dar por alto, dar por como que nada lo que ya Dios nos ha confiado. No creernos en ningún momento ni que somos más que nadie, tampoco por lo que ya tenemos, porque eso lleva a que uno siempre de una manera o de otra quiera más y quiera más y quiera más, pero de una manera a veces incorrecta. ¿Qué le sucedió al enemigo? El enemigo dejó que su hermosura y que todo lo que tenía y que todo lo que Dios le había dado, de un momento le llegara al corazón y lo hiciera querer ser aún mayor o igual aún que Dios. Y entonces, ¿qué hizo? No aprovechó la oportunidad, así como Adán y Eva. Adán y Eva lo tenían todo, no les hacía falta. Dice la palabra que ni ropas necesitaban ahí cuando estaban en el Edén. Pero ¿qué pasó? La curiosidad, el deseo de ser igual a Dios los hizo que pecar, porque eso fue lo que le dijo a la serpiente: ciertamente si comes no morirás, sino que serás igual a Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Dios lo que quiere es no que hagamos las cosas a nuestra manera, ni que querramos saber las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, sino que hagamos las cosas a su manera para que nosotros podamos verdaderamente ahí retener todo lo que Él nos ha dado. Porque si hacemos las cosas a nuestra manera, podemos perder completamente todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que ya Él nos ha confiado. Dios había asignado a Lucifer como el que dirigía la alabanza, como les había dicho, pero su maldad de querer ser como Dios y aún más fue descubierta y fue arrojado. Dice Apocalipsis 12, cuando habla acerca del dragón, que éste arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, que son la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Y dice que en ese momento se armó una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y los ángeles. Y aunque el dragón y sus ángeles pelearon en contra de Miguel, no pudieron vencer, sino que fueron arrojados a la tierra. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 12. Ahí usted lo puede encontrar y puede ver. ¿De qué les estoy hablando en esta hora, en este momento? Que simple y llanamente, aunque nosotros querramos forzar las cosas, aunque nosotros querramos hacerla a nuestra manera, no vamos a poder vencer, porque Dios es el todopoderoso, Él es el grande, es el único, Él es el que haya dispuesto todas las cosas, y nosotros lo que debemos de procurar hacer es procurar entender cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios, cuál es su perfecta dirección que Él tiene para nosotros entonces estar haciendo las cosas a su manera y no a la nuestra. Cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera, algo sale mal. Voy a hablarles de cómo a la manera de Dios todo es mejor y podemos entonces seguir siendo parte del plan de Dios. Ya el enemigo, Satanás, no pudo seguir siendo ya más parte del plan de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque se halló en él maldad, porque quiso comenzar a hacer las cosas a su manera. Y entonces fue descartado. Pero ya él simplemente no se quedó con eso, sino que también a partir de ese momento ha querido que Dios saque completamente de sus planes a todos los hombres, a toda la humanidad, a todo lo que hemos sido creados por Dios. Esa maldad de querer hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios ha sacado no solo a Satanás del cielo y de los planes originales de Dios, sino que también ha sacado y está tratando y seguirá tratando de sacar a hombres y mujeres del plan de Dios. Algunos de esas personas que fueron sacadas del plan de Dios por no hacer las cosas a la manera de Dios fue Saúl. En esta hora yo quiero que usted ahí esté atento y anote. Dice, cuando Saúl no esperó por Samuel para presentar la ofrenda antes de ir a la guerra, él desobedeció a Dios y al desobedecer al sacerdote. Samuel capítulo 13 del 13 al 14 dice, cuando Samuel regresó y vio que Saúl había presentado una ofrenda a Dios, algo que a él no le correspondía, porque la ofrenda solamente la podía presentar el sacerdote. Entonces dijo, ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Miren esta parte que dice, ese rey sí lo obedecerá. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios descarta a Saúl por desobediente, pero entonces dice, ya entonces yo me hice de otro rey que sí me va a obedecer, que sí va a hacer las cosas a mi manera. Cuando Saúl dejó con vida al rey Agag de los amalecitas y también al ganado, dice en 1 Samuel 15 del 10 al 11, entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey.
Cuando esto lo oyó Samuel, se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios para que perdonara a Saúl. Pero Saúl, de todas maneras, ¿qué hizo qué? Él dijo, no, yo no desobedecí a Dios. Yo hice lo que él me dijo, yo maté a todos los amalecitas, solo perdoné al rey y a las mejores de las ovejas y del ganado. ¿Por qué? Porque quise complacer al ejército, quise traértelo como un obsequio, Samuel, para que tuvieras que yo había hecho la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios era que fueran todos eliminados, que nada, ni niños, ni mujeres, ni hombre, ni ganado, ni absolutamente nada, ni nadie quedara vivo, porque el pueblo de Amalek, los amalecitas, se habían levantado completamente en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, y Dios había condenado ya a toda esa nación a ser destruida. Entonces, ¿qué sucede? Samuel viene a donde está Saúl y Saúl le dice, en 1 Samuel 15, el 24 al 26, tienes razón, Samuel, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que ellos querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió, Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que él te mandó. Así que yo no te voy a acompañar. Dios está queriendo mandarnos una alerta en este tiempo, a querernos decir, no quieras hacer simplemente algo porque a otro le plazca. No simplemente quieras hacer las cosas para quedar bien con ningún hombre ni ninguna mujer aquí en la tierra, ni para quedar bien con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni para quedar bien absolutamente con ninguna persona que no sea una persona autorizada por Dios y que esté sometida verdaderamente a Dios y al plan de Dios. No quieras hacer nada de aquello que te quiera desviar de lo de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien te está diciendo algo para que tú quedes bien con Dios, pues ahí sí agrada a esa persona, porque si lo que agrada a esa persona le agrada primeramente a Dios, pues ahí estarías haciendo lo que Dios quiere. Pero si tú quieres complacer a los hombres y no complacer a Dios, ahí el problema. Mira lo que pasó con Saúl. Por causa de querer hacer lo que su gente, lo que sus súbditos, lo que su ejército querían hacer, él desobedeció completamente el plan de Dios. Y Dios le dijo, ya no quiero que seas rey por causa de que me desobedeciste. Para Dios es más importante la obediencia que cualquier sacrificio. Bien está escrito en la palabra. Así que nosotros podemos procurar hacer y decir que estamos haciendo un montón de cosas en esta tierra, que ayunamos, que oramos, que intercedemos, pero podemos sin querer en un momento estarlo haciendo como aquellos fariseos que venían y en un momento decían, no, pero yo ayuno, yo doy la 10ª parte de mis bienes, yo hago y hago y hago y hago y me preparo y hago aquí y hago allá delante de todo el mundo para que todos vieran su justicia, para que los hombres vieran su justicia, pero había uno allí tirado en el piso, un samaritano, que lo que se daba era golpes en el pecho y que decía, Dios, yo no soy digno de ti, yo no te merezco, yo he pecado, yo he fallado. Y dice la palabra que aquel que estaba en el piso humillado fue el primero que fue justificado en ese momento y su recompensa iba a venir de parte de Dios, mientras que el otro recibió su recompensa de los hombres. ¿Qué recompensa es la que tú quieres en esta vez? ¿Qué recompensa es la que tú estás buscando? Si tú y yo estamos buscando recompensas de hombre, definitivamente la podemos encontrar porque podemos hacer todas las cosas que los hombres quieren. Definitivamente sí las podemos hacer, pero ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Que seamos destituidos del lugar que Dios nos confió y entonces Dios ponga a otro que sí haga entonces su voluntad y haga las cosas a su manera. Ciertamente David pecó. Sí, ciertamente David falló, ciertamente David cometió muchos errores, pero David fue un hombre que cada vez que Dios lo reprendía se humillaba, se arrepentía, volvía y hacía las cosas como Dios quería, de manera sobrenatural. Dios siempre miró en David un corazón conforme a su voluntad. David agradó a Dios porque todo lo que Dios le pedía y le ordenaba, él lo hacía y él se lo daba. Al punto que cuando Salomón heredó el reino ya no habían batallas que pelear. David, cada batalla que Dios le decía, ve y pelea, ve y derrota a tal ejército, ve y haz esto, ve y haz lo otro, David iba y él lo hacía. Y de tal manera David hizo todo conforme a la voluntad de Dios, que cuando Salomón, su hijo, heredó el reino, ya a Salomón solo le quedaba mantener la paz, porque ya no habían guerras que pelear. Qué cosa más, qué tremendo, qué hermoso lo que Dios hace. Y entonces llegó un momento en que mira lo que David, luego de David haber ganado tantas guerras, luego de David haber ganado tantas batallas, luego de haber David ganado y vencido tantos ejércitos y haber ganado tanto territorio y ser el rey,
Dice que David en su corazón tenía el deseo de hacerle un templo a Dios, pero Dios le dijo, no, a ti yo no te lo voy a permitir. No te puedo permitir a ti que hagas el templo porque tú eres guerrero y porque tú has derramado sangre, pero escojo de en medio de ti y de tu generación a uno, escojo a Salomón para que entonces él sea el que haga el templo. ¿Y qué hizo? David podía decir, no, no, mi Dios, yo gané guerra, yo gané batalla, yo hice aquello y lo otro, pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que David ganara batallas, pero que entonces su hijo fuera el que construyera el templo donde Dios iba a traer su presencia y a permanecer con el pueblo. Pero qué hermoso poder ver ese corazón de David, ese corazón que dijo, no importa quién él sea el que construye el templo, con tal de que se haga, con tal de que se cumpla la voluntad de mi Dios, con tal de que el templo se levante, con tal de que se levante ese tabernáculo donde hay adoración y alabanza y exaltación al Todopoderoso. No importa quién lo construya, lo importante es que se haga, lo importante es que se pueda construir, lo importante es que se haga el plan de Dios, lo importante no es que yo lo haga, sino que se haga de una manera o de otra. Lo importante es que yo haga mi parte, aunque otro sea el que haga, la que todos observen, la que todos miren, la que todos aplaudan. ¿Por qué? Porque David peleó batallas. Pero ¿qué sucedió? Salomón era el que iba a hacer el templo que todos iban luego a aplaudir, que todos iban luego a admirar. ¿Qué es lo que está pasando? A veces quizás te estás sintiendo como que no estás haciendo nada, pero lo que tú estás haciendo, siempre que lo estés haciendo en la voluntad de Dios, créame que está creando la plataforma para que otro venga y con lo que ya tú y yo estemos haciendo y hayamos construido, otro venga y siga construyendo y siga haciendo la voluntad de Dios y siga el nombre de Jehová, siga siendo exaltado y siga siendo glorificado. Porque cuando nosotros procuramos mantenernos haciendo las cosas a la manera de Dios, el que va a ser exaltado y el que va a ser glorificado es el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Santo y todopoderoso es el Rey. Quiero hablarle de otra persona que casi es arrancado si no llega a mantenerse haciendo la voluntad de Dios, y es Jeremías. Imagínate que Jeremías, el profeta escogido por Dios desde antes de nacer, dice la palabra que Dios le impidió tener hijos, Dios le impidió tener esposa y Dios lo pasó por vergüenza, por penas. Dice que por causa de Jeremías tener que ponerse y hacer la voluntad de Dios, hubo un tiempo que tuvo que hasta que caminar por años y andar desnudo y descalzo y sí, como un mendigo por todas las calles, porque Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que si no lo obedecían, ese iba a ser el final de ellos. Eso era como ellos iban a terminar. Entonces, ¿qué sucedió con este hombre? Este hombre Dios lo procesó y Dios le dijo, espérate, no, tú eres mi escogido desde el principio, no para que haga la vida a tu manera, no para que haga las cosas como tú quieras, no para que te cases, no para que tengas hijos, no para que hagas riquezas, no para que hagas tu voluntad, sino para que se cumpla la mía, para que la palabra mía salga por tu boca, para que a donde quieras que tú vayas, a donde quiera que tú estés, seas tú las palabras mías saliendo por tu boca y todo lo que yo te diga hablarás y todo lo que yo te diga que hagas lo harás. Y para que eso se cumpliera, Jeremías tenía que cumplir con lo que Dios le había dicho. Imagínate que dice en Jeremías 16, 1 al 2, que Jeremías le dijo, luego recibí mensaje del Señor que me dijo, no te casarás, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías 1, 4 al 7 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y yo respondí, oh mi Señor y mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Bendito Jehová, Rey, Dios Todopoderoso. Yo no sé a quién Dios le está confirmando en esta hora esta palabra, pero quizás te has estado atando algunas cosas que Dios te dijo hace mucho tiempo que no te atara. Dios te dijo que no lo hiciera. Dios te dijo que no dieras esos pasos y eso te ha querido impedir que tú puedas hablar conforme a la voluntad de Dios y que tú puedas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Dios te está queriendo decir en esta hora, a aquel que Dios llamó y escogió desde el vientre, aquellos que nosotros Dios nos cogió, nos llamó y nos dice, no calles, no pares, a donde quieras que vayas tienes que hablar mi palabra, a donde quieras que vayas tienes que anunciar lo que yo te digo, a donde quiera que vayas tienes que hacer mi voluntad. Y si yo te digo no te cases, no te cases, y si yo te digo vete a la derecha, ve a la derecha, y si te digo va a la izquierda, va a la izquierda, y si te digo cualquier locura que el Señor nos diga, cuando nosotros somos escogidos y llamados por Dios, estamos en la necesidad de hacerlo para que se haga la voluntad del Señor y no que se haga la nuestra. Entonces en esta hora a algunos se les está despertando el fuego como se les despertó a Jeremías,
Porque póngase a pensar cómo estaba este hombre. Este hombre veía mujeres hermosas, este hombre veía familia, este hombre veía los demás hombres con hijos. Este hombre, a pesar de todo, veía que el pueblo, aunque Dios le daba palabra, el pueblo no recibía las palabras, el pueblo lo abofeteaba, el pueblo lo escupía, el pueblo lo llamaba loco, el pueblo le decía, tú qué profeta de Dios, ni qué profeta de Dios, tú lo que estás loco, tú lo que estás arrebatado, ¿cómo que tú estás diciendo que Dios está hablando a través de ti? Llegó Jeremías a un punto y un momento en que dijo, espérate, ya yo no voy a hablar más en tu nombre. Yo me cansé y no voy a hablar más en tu nombre, Señor. Ya yo no voy a seguir haciendo esto que tú me dijiste que yo hiciera. Pero mira qué hermoso lo que dice la palabra. Mira qué bello. Jeremías 29 dice, hay días, decía Jeremías, hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Oh, Ramaya seco tola maquia canda arriba bababababasaya. En cuanto la palabra de Dios arde adentro de ti. En cuanto, aunque tú has tenido oposiciones, aunque tú has tenido barreras, aunque tú has tenido problemas en tu vida, la palabra de Dios arde dentro de ti. En cuantos pueden, aleluya, levantar sus manos en esta hora y donde está y decir, oh Dios mío, ciertamente aún yo he querido desistir, han llegado el cansancio, ha llegado muchas veces la frustración, pero yo no he podido detenerme, yo no he podido detenerme de orar, no he podido detenerme de adorar, de alabar, de exaltar, de predicar tu nombre, de ser testigo de la gloria, del poder tuyo, porque tus palabras arden dentro de mí, porque tus palabras son como un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de parar de hablar de ti, pero no puedo quedarme callado. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen yo no puedo quedarme callado? ¿Cuántos dicen yo no puedo parar? Yo no puedo parar de adorarlo, de alabarlo. No puedo no puedo callar de decir lo que Dios ha puesto dentro de mí. A muchos Dios ha querido callar, pero ¿qué es lo que el enemigo, mejor dicho, ha querido callarlos? Porque Dios quiere que todo el tiempo estemos hablando. El enemigo ha querido callarte, ha venido con trampa, ha venido quizás con engaño, ha venido con cosas que parecen, el enemigo parece que ha venido con cosas que parecen ser luz, ha venido con regalos, ha venido con cosas, wow, que se ven hermosas, poderosas, que se ven como que cuando tú los agarres eso, te unas a esas personas, a esas cosas que se te están poniendo en el camino, de repente tú digas, wow, voy a lograr mucho más, voy a hacer verdaderamente lo que Dios quiere. Y desafortunadamente cuando llegaste a unirte a eso que Dios no te dijo que te uniera, sino que Dios te dijo mantente santo, mantente puro, mantente limpio, mantente en el lugar donde yo te puse, no te desvíe, no mire cara bonita, no mire la vana hermosura, mira aquello que verdaderamente tema a Jehová. Y cuando mires aquello que verdaderamente tema a Jehová y aquello que hace verdaderamente la voluntad del Señor, ahí es donde entonces yo te quiero. Tenemos que tratar y procurar de hacer las cosas conforme a la manera de Dios, amados. Muchos de nosotros, yo sé que a muchos como a nosotros, en un momento determinado, Dios nos ha dado palabra profética. Dios nos ha enviado palabra. Te llevaré a las naciones, haré grandes cosas a través de ti. Te vas a mudar a tal lugar, vas a hacer esto, vas a abrir nuevas obras, vas a abrir obras para niños, para niños huérfanos, vas a abrir lugares para mujeres abusadas y con problemas. Vas a hacer todo esto, es muchas promesas que Dios ha hablado y muchas cosas que Dios ha dicho. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha llegado un momento que no has visto la respuesta. Llegaban momentos en que no veías la salida. Veías el momento como se levantaban aquellos como Sanbalá y Tobías a decir no puedes, a decir no, eso no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Y en el momento que se te presentó quizás una oportunidad que tú creías que era la correcta, sin la guianza completamente del Espíritu Santo, solamente porque tenías una palabra y dijiste no, que vaya, yo no aguanto esta opresión, de aquí me voy y voy simple y llanamente a hacer a mi manera las cosas que Dios dijo que yo hiciera. ¿Qué pasó? Fracasaste. Quizás pasaste por una desilusión, quizás pasaste por un momento en el que tú dijiste, ¿por qué yo estoy metido en este problema? ¿Qué me pasó? ¿Por qué yo estoy aquí en este lugar si Dios me habló y me dijo? ¿Por qué no veo el cumplimiento? Y lo que pasa es que el cumplimiento no se hace a la manera de nosotros. El cumplimiento de las cosas se hace a la manera de Dios. El cumplimiento de las cosas no importa cuántos años pasen, no importa cuánto tiempo sea. Que cuando nos dio la oportunidad de decir, espérate, yo voy a simplemente conectarme nuevamente con Dios, a su propósito, a su plan, en el lugar en el que Dios quiere, a la hora que quiere Dios, en el momento que Dios quiere. Qué hermoso poder decir que tarde, pero Dios lo cumplió. ¿Por qué? Porque nos volvimos y dijimos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios,
es a la forma de Dios, es en el tiempo de Dios, es en el momento de Dios. Y por eso estamos nosotros pues, aquí delante de ustedes hablándole con testimonio, no simple y llanamente, no es un testimonio que puedo contarte de afuera o solo que está escrito en la palabra, sino que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, aunque aparenten que están bien, pueden estarnos llevando por un camino de muerte y destrucción. Así que tenemos que asegurarnos de que nosotros las cosas que Dios nos dijo que la hagamos en el tiempo, la hagamos de la manera y la hagamos de la forma en la que Dios quiere y la que nos está hablando. Bendito sea el Señor de Dios, aleluya. A causa de que Jeremías no cayó, Dios pudo cumplir su juicio sobre Israel, sobre Judá y sobre toda esa tierra. Y ellos no podían decir que Dios no les había hablado. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aunque en un momento determinado Jeremías no quiso seguir hablando, la presencia, el fuego, la palabra de Dios, el llamado, el propósito, Dios no lo permitió callar, sino que él dijo, que va, no puedo. Tengo que seguir haciendo las cosas a la manera de Dios porque sin Él yo nada soy. Y a causa de eso se desató la gloria de Dios y Dios pudo demostrar que Él era el Señor y que Él seguía hablando. Quiero hablarles de otra persona, una mujer valiente, una mujer esforzada, que aunque era una niña huérfana, Dios la levantó y la llevó a un palacio a ser reina. Yo sé que ya saben de quién estoy hablando y esta es Esther. Dios la usó ¿para qué? Para salvar a un pueblo. Pero tú crees, Esther pudo haberse conformado con simple y llanamente ser reina. Esther pudo haberse conformado con qué, con salvar su propio pellejo nada más. Pero ella, ¿qué pasó? En el momento en que el hombre el malvado de los amalecitas empezó a levantarse en contra de todos los judíos, allá viene el tío y le dice, bueno, si tú no te levantas a favor de tu pueblo en este tiempo, en esta hora, y no haces lo que Dios te llamó que hiciera, porque quizás para este tiempo es que Dios te guardó, quizás para este tiempo es que Dios te llamó, le estaba diciendo el tío a Esther. Entonces, si tú no lo haces, y los judíos perecemos, perecerás juntamente tú con ellos. Y en ese momento se despertó algo dentro de ella y dijo que va, yo tengo algo que hacer. Ve y dile que oren a todos los judíos, dile que oren y ayunen por 3 días juntamente conmigo, porque yo iré y me presentaré delante del rey. Y si perezco, pues que perezca. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era un edicto que la reina no se podía presentar delante del rey si el rey no la mandaba a llamar. ¿Y qué pasó? Esta mujer se llenó de valor de todas maneras y dijo, espérate, Dios me puso en este tiempo por algo. Dios me permitió pasar por todo lo que pasé y llegar a ser reina y tener gracia y tener favor porque yo fui obediente, porque hice las cosas en obediencia, porque me sometí, porque fui obediente, porque hice todo para agradar el corazón de Dios y el corazón del rey. No me contaminé, sino que simplemente Dios permitió que ella llegara a ese lugar de favor para tiempos como esos. Ayunó, se preparó y se presentó delante del rey. Y usted sabe la historia, cuando se presentó el rey, que puso, levantó su cetro a favor de ella y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Si me pide la tercera parte de mi reino, te la daré. ¿Qué es lo que está queriendo decir hoy Dios? Que si nosotros hacemos las cosas a la manera de Él, Él hará que aún personas, gente en autoridad, gente con poder, llegue el momento en que nos diga, ¿qué quieres? ¿Qué salario quieres? ¿Qué trabajo quieres? ¿Qué casa quieres? ¿Qué lugar quieres? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿A dónde quieres que te envíe? ¿Allá donde vas a llevar la palabra? ¿A dónde quieres? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Llegará el momento de la manera sobrenatural que cuando sigamos haciendo las cosas a la manera de Dios, hallaremos una gracia tan grande para poder pedir y todo lo que querramos y todo lo que querramos se nos será dado. Entonces, ¿qué sucedió? Ella fue usada en ese tiempo, ¿para qué? Por causa de su obediencia, de hacer las cosas a la manera de Dios. Todo el pueblo, de todos los judíos en ese tiempo fueron salvos y el enemigo de Israel, el enemigo del pueblo fue el que fue ahorcado en vez del tío de ella. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en esta hora? Hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Ella hubiera escogido mejor quedarse durmiendo. Ella podía haber escogido mejor quedarse ahí en sus masajes, en sus baños de sal y diciendo, bueno, que pase lo que quiera pasar. Si Dios permitió que ella sea reina, pues aquí yo voy a seguir simple y llanamente disfrutando. Pero ella volvió en sí y dijo, espérate, este lugar de autoridad, este lugar de posición que yo tengo en este momento no es para hacer las cosas a mi manera. Este lugar es para yo interceder. Este lugar es para yo ayunar. Este lugar es para yo adorar. Este lugar es para yo prepararme. Este
este lugar para yo humillarme, este lugar es para yo, espérate, hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, lo que mis autoridades espirituales me están diciendo que yo haga, para que yo haya el favor del Rey, para que yo me mueva en lo sobrenatural, me mueva, y de manera en que yo me mueva en el mundo espiritual, en lo sobrenatural también se va a manifestar en el mundo espiritual. Aleluya. Yo no sé si usted lo está creyendo en esta hora, pero yo envío la palabra de manera sobrenatural sobre tu vida, que cuando tú te alinees y comiences a hacer completamente las cosas conforme a la voluntad, a la manera de Dios, Él va a hacer que todo comience a obrar a tu favor, que las transferencias ese que dice la palabra aún de la riqueza que están amontonando los impíos van a hacer comenzar a traspasarse a las cuentas, y no solamente va a ser de riqueza financiera, sino que se van a empezar a transferir, aleluya, todo tipo de bendición de las que dice la palabra, que son las bendiciones de Jehová que enriquecen y que no añaden tristeza con ella. Así que yo no sé si usted lo está creyendo en esta hora, comienza a recibirlo, comienza a levantar tus manos y comienza a declarar, decir, yo lo recibo, yo lo creo, yo me alinearé, yo haré la voluntad de Dios, aunque me cueste la vida aquí en la tierra, yo de todas maneras lo haré, porque está escrito que si nosotros queremos salvar nuestra vida, la perderemos. Pero si nosotros perdemos nuestra vida por causa de hacer la voluntad de nuestro Señor, ganaremos la salvación, ganaremos la vida, haremos verdaderamente proezas aquí en el nombre de Jesús. Pero lo que más importa es que hagamos todo a la manera del Señor. ¿Cuál es la manera del Señor? Qué hermoso eres, Padre. Mira a Jesús mismo, cuando llegó el momento en que Él tenía que padecer por nosotros. Él llegó a un punto que se tuvo que ir al monte. Y allá dice la palabra que Él fue tanto su sufrimiento que su sudor eran como gotas de sangre. Y que llegó a un punto en que le dijo al Padre, Padre, que se pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Imagine que el Señor en ese momento hubiera hecho la voluntad de Él. Él hubiera salido corriendo de ahí. Él hubiera dicho, envía a tus ángeles ya y llévame de aquí, Dios mío. Yo no quiero seguir sufriendo. Yo no quiero ni siquiera seguir pensando en el sufrimiento que voy a padecer. No quiero ni tan siquiera pensar. Yo me imagino al Señor Jesús diciendo, cargar con el pecado de toda esta humanidad, cargar con el pecado aún de aquellos que ni siquiera han nacido todavía, llevar eso encima de mí. Y no solo eso, sino tener que llegar a un punto en que a causa de todo ese pecado encima de mí, Dios mío, tu Padre, te apartarás de mí porque tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. ¿Sabe qué es lo que puede suceder en un momento en el que si Señor Jesús no hubiera cumplido la voluntad del Padre, no hubiese hecho las cosas a la manera de Dios, como al propósito que Él vino? Usted y yo no estaríamos aquí haciendo este programa en vivo en esta hora, no estuviéramos con la bendición de tener la salvación. Pero otra cosa sucedió, llegó el momento en que Jesús fue a ser bautizado y Juan no quería bautizarlo, porque dijo, yo no soy digno ni de desatar la cuerda de la correa de tus sandalias. Pero Jesús le dijo en Mateo 3:15, dice, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Este es el momento que nosotros tenemos que pensar, qué tremendo, mira a este hombre, Dios, en medio de nosotros, caminando como hombre. ¿Qué pasó? Llegó el momento de ser bautizado. Y allá Juan dice, ¿cómo? Tú eres Dios. Yo necesito que tú me bautices a mí. Yo no soy ni digno de desatar la correa de tus zapatos. Pero el mismo Jesús dijo, no, bautízame, porque es necesario que esto suceda. Porque era necesario, porque todos los que estaban allá alrededor tenían que tener esa experiencia de ver cómo los cielos se abrían, tenían que ver la experiencia de ver cómo el Espíritu Santo descendía sobre él, tenían que tener la experiencia de cómo escuchar la voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él obedecer, hacer lo que él les diga, hacer lo que él les pida. Oh, Ramaya, Kindali, Babababasaya. Él dijo, lo que importa no es mi voluntad, lo que importa es que se haga lo que mi Padre quiere, lo que Dios quiere, lo que está escrito, lo que está establecido. En ese momento él se sometió a ser bautizado por un mero mortal, por un hombre, por uno que era su primo que había venido antes, abriendo el camino para el Señor. Él dijo, no importa, yo sé que tú te sientes menos que yo porque ya te diste cuenta de quién yo soy, pero eso no es lo que importa es que se haga la voluntad de Dios. Y en ese momento se estremeció el cielo, se estremeció la tierra. En ese momento, aleluya, la gloria de Dios descendió de tal manera que todos los que estaban presentes pudieron
pudieron ver lo que estaba sucediendo, pudieron escuchar la voz del Padre, y muchos de los que seguían a Juan comenzaron entonces a seguir a Jesús, porque a partir de ese momento comenzó el ministerio de Jesucristo en la tierra, a entonces a evangelizar, a predicar, a sanar enfermos, a liberar, empezó a caminar ya con seguidores, aleluya, y él siempre se mantuvo queriendo hacer la voluntad del Padre, siempre, porque aún desde niño, él lo decía, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Todo lo que él hizo desde niño hasta que él murió como hombre aquí en la tierra y aún sigue haciendo en el cielo, es todo conforme al plan y a la voluntad de Dios, porque él sigue intercediendo por nosotros. Aleluya, Jesús se humilló y dejó de ser Dios para ser hombre y padecer como hombre. Se sometió a la voluntad del Padre, hizo toda la manera de Dios y a través de él entonces hoy hay salvación y vida eterna para todos los que creemos. Voy a hacerles algo más. Jonás, ¿cuántos saben la historia de Jonás? Usted está captando el mensaje. Yo lo que quiero es que usted no simplemente escuche, no quiero que simplemente anote, no quiero que simplemente sea alguien ahí que diga estoy escuchando a alguien que predica y que habla rápido. No, yo lo que quiero es que usted esté entendiendo de lo que estamos hablando, entendiendo de estos hombres y estas mujeres, si no se hubieran alineado verdaderamente a hacer la voluntad de Dios, iban a ser removidos del plan de Dios. Y Dios entonces, si ellos no hubieran hecho las cosas a la manera de Dios, los iba a eliminar, los iba a remover, porque eso es lo que sucede. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros no somos indispensables para Dios, porque si nosotros no nos dejamos usar a la manera de Dios, nosotros somos removidos y Dios pone a alguien más. Mira lo que le pasó a Saúl. Mira lo que le pasó a Saúl. Saúl desobedeció a Dios y puso el Señor otro en su lugar. Entonces, ¿qué pasa si Esther no hubiera obedecido? Esther suplantó a Vasti, porque Vasti no quiso ser obediente, Vasti no quiso hacer las cosas como su rey le mandaba, y entonces Dios puso a Esther. Y Esther entonces sí hizo las cosas como las que tenía que hacerlas. Porque ella no lo hizo a la forma humana, sino las hizo a la forma de Dios. Jeremías, aleluya, si él no hubiera accedido a todo lo que Dios le demandó y le dijo, Dios hubiera levantado a otro, Dios hubiera encendido el fuego en otro, Dios hubiera levantado eso a otros de los profetas que estaban por allá, pero sí que dijo él, espérate que yo no puedo callar, es que no puedo callar, no puedo dejar de hacer la voluntad de mi Dios. Jesucristo mismo, bendito, llegó un momento en que cuando se llegó el cansancio, pero él dijo, espérate, yo no soy de lo que retrocedo, yo soy de lo que avanzo, yo vine a la tierra con propósito. Usted y yo, amados, fuimos puestos en la tierra con propósito. Usted y yo fuimos puestos aquí en la tierra, nacimos ¿para qué? Para hacer las cosas a la manera de Dios, no para hacer las cosas a la manera de los hombres. Nosotros tenemos que hacer las cosas conforme al plan de Dios. Bendito sea el Señor, valga la redundancia. ¿Qué le pasó a Jonás, amados? Dios había decretado juicio contra la ciudad de Nínive y Jonás sabía que Nínive era malo, que había hecho muchas cosas en contra de la voluntad de Dios, que estaban haciendo aberraciones. Y entonces Jonás estaba tan enojado y decía, no, yo no voy a ir a hacer lo que Dios me dice, yo no voy a ir a predicarle para que se arrepientan y entonces Dios los libre del castigo que les ha de venir. Pero ¿qué es lo que pasó? Jonás dijo, me voy a ir a todo lo contrario. Se montó en la barca, se fue contrario al lugar y en el camino, ¿qué fue lo que le pasó? No, la barca empezó a hundirse, las personas empezaron a dar gritos, todos comenzaron a decir qué es lo que está pasando, hasta que él descubrió y dijo, espérate, es por causa mía, tírenme al agua, porque Jehová está molesto conmigo porque yo no quise hacer su voluntad, no quise hacer las cosas a su manera, me fui al lugar completamente contrario y a causa de eso el barco está naufragando, a causa muchas veces de nosotros no querer estar haciendo las cosas conforme a la voluntad, al plan y a la manera de Dios, no solamente podemos estar hundiendo nosotros, sino que sin querer podemos estar hundiendo a otras personas, podemos estar poniendo en peligro a otras personas que están queriendo seguir a Dios y hacer las cosas verdaderamente de la manera que agrada a Dios, pero nosotros podemos sin querer convertirnos en un estorbo, impedir que otros lleguen a su destino, porque el destino de nosotros es hacer algo conforme al plan y a la voluntad de Dios, y si no lo hacemos así, somos tirados del barco. Allí lo agarra el pez. Me dice la palabra que dentro del pez estuvo 3 días y 3 noches. Pero ¿qué pasó? Que está escrito que desde el Seol, desde la muerte, Jonás tuvo que clamar a Dios y arrepentirse. Y dice que entonces Dios ahí lo escuchó. Voy a leérselo.
Jonás capítulo 2 del 1 al 10 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré tus promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y mira lo que dice aquí. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Hasta que Jonás no identificó y se dio cuenta que él tenía que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y que Dios es el que salva y que Dios es el que hace las cosas a su manera y que Dios es el que dice, por aquí tienes que ir y por ahí entonces conforme a mi voluntad es que yo quiero que tú vayas y si no pues te tengo que remover. ¿Qué es lo que pasó? Dios había removido a Jonás adentro del pez y le estaba dando de alguna manera o de otra una oportunidad, pero prácticamente el pez vino a devorárselo y simplemente ya a matarlo completamente, a quitarlo, a decir no vas a hacer mi voluntad, no vas a hacer las cosas a mi manera, pues no me haces falta porque yo te escogí para que hiciera las cosas a mi forma, para que hiciera las cosas a mi manera. Así que entonces lo que prácticamente estaba diciendo Dios es, bueno, me clamaste desde allá, desde el lugar de muerte. Ahí te diste cuenta que yo soy Dios. Ahí te diste cuenta que la salvación viene de mí, no de los hombres. Ahí te diste cuenta que las cosas no se hacen a tu manera, sino que se tienen que hacer a mi manera. Pues entonces ahí donde te arrepentiste y que yo vi verdaderamente tu corazón, que estaba ahí arrepentido diciendo, espérate, Señor, ya, yo me rindo, me doy por vencido. Yo tengo que hacer las cosas a tu manera. Voy a cumplir la promesa y la promesa es que yo voy a hacer las cosas como tú me dices, Señor amado. Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, oh Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy disponible, yo quiero hacer las cosas a tu forma, pero cuando llega un momento en que simplemente queremos hacer, nos enojamos o sentimos furor o sentimos algún tipo de celo o algo, queremos simple y llanamente querer hacer las cosas a nuestra manera, pero nos puede pasar como a Jonás. Jonás se le acabó el tiempo, Jonás el pez vino no para llevarlo a la tierra, el pez vino a comérselo, devorárselo y a matarlo, pero desde allá adentro él clamó, desde allá adentro él dijo, yo me arrepiento, desde allá adentro él dijo, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú puedes removerme en cualquier momento, Dios mío, me removiste, me permitiste estar en lugares de muerte, pero desde ahí él clamó y Dios lo salvó. Desde ahí Dios dijo, espérate, entonces yo vi que te arrepentiste, dice, y Dios entonces dio la orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra firme. Entonces él ahí, Jonás fue y les predicó. Y ahí entonces ellos se arrepintieron y Dios los perdonó, mostrando su misericordia hacia la humanidad una vez más. ¿Qué es lo que pasa? Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar su gloria, pero es a su manera, no a la manera de nosotros. A mí me toca en el corazón muchas veces cuando he escuchado frases y una vez aún yo lo mencioné y fue revelado a mí, que gracias a Dios que Dios no nos hizo a nosotros Dios, que nosotros no somos Dios, porque si nosotros fuéramos Dios, ¿cuántas cabezas ya hubiésemos hecho rodar? ¿Cuánta gente ya hubiésemos enterrado? ¿Cuánta gente ya hubiésemos matado? Pero como Él es soberano y todopoderoso, es el que tiene misericordia y el que da salvación. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque si nosotros fuéramos dioses hace mucho tiempo, que hubiéramos arrastrado y arrasado con medio mundo y con muchas más cosas, creyéndonos que estamos haciendo lo correcto y nada, estaríamos parecidos a Dios. Porque Dios es misericordia. Él dice, juicio no quiero, misericordia es lo que quiero. Quiero hablarles un poquito más. La vez pasada algunos me dijeron que me quedé un poco corta, así que hoy aguántenme un poquito más. Voy a hablarle acerca de Pedro. Pedro dice la palabra que cuando Jesús lo conoció, él estaba pescando y se había pasado toda la noche y todo el día en la pesca, pero no había agarrado nada. Y dice que entonces el Señor llegó y vio las barcas que estaban acabando de llegar de pescar de toda la noche. Y ahí se puso a predicar encima de la barca de Pedro. Y entonces cuando terminó de enseñar y terminó de predicar, le dijo a Pedro, vete mar adentro, vete ahí a lo profundo y tira nuevamente las redes.
Y él le dijo, pero Señor, hemos estado toda la noche y todo el día pescando y nada, no hemos agarrado absolutamente nada. Pero bueno, si tú lo dijiste, lo vamos a hacer. Dice la palabra que cuando tiró las redes, dice que eran tantos los peces que la red se rompía. Dice que era tanto que tuvo que llamar a otro que estaban al lado de él, a otro barco, y que las dos barcas fueron llenadas de peces en esa hora. Así que lo que le quiero decir, que con nosotros cuando hacemos las cosas a la verdaderamente a la manera de Dios, vamos a ser sorprendidos, vamos a hallar una multiplicación, vamos a hallar cosas sobrenaturales. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó cuando el Señor murió y resucitó? Allá estaba Pedro esperando. De alguna manera otra dijo, bueno, ya el Señor se fue, ya el Señor murió. ¿Qué pasó? Ya no, ya él me dijo que yo iba a ser pescador de hombres, pero de una manera o de otra yo no siento que ya yo pueda hacer las cosas sin él. ¿Qué es lo que pasa? Él me dijo que sobre mí, la revelación que me había dado, iba a fundar su iglesia, que me daba la llave del reino y todo, pero en un momento él se olvidó de lo que Dios le había hablado, él se olvidó de lo que Dios había dicho. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que él, después de que ya el Señor lo sacó de la primera pesca esa sobrenatural y maravillosa, ahí el Señor le dijo, ahora ya no vas a ser más pescador de peces, sino pescador de hombres. Y entonces él lo comenzó a seguir y dejó las redes y se convirtió en un pescador de hombres. Estaba aprendiendo para ser un predicador, para ser un evangelista, para sanar enfermos, para que sus sombras sanaran los enfermos, para que levantara a los paralíticos, para que hiciera cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús, haciendo su voluntad. Pero en un momento Pedro enflaqueció y dijo, espérate, ya murió mi Señor, ¿dónde está? Ahora estamos solos, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a hacer lo que yo sé, voy a ir a hacer lo que yo conozco, voy a ir a hacer aquello que yo aprendí y que ya tengo mucho conocimiento. Dice la palabra que Pedro volvió y dijo, vamos a pescar, me voy a pescar. Ahí lo dice en Juan capítulo 21, versículo 3. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y los demás que estaban con él le dijeron, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se fueron a la embarcación, pero esa noche no pescaron nada. Entonces Jesús vino de lejos de nuevo y se le presentó ya resucitado y ellos no sabían que era él. Pero de lejos dijo, tírenla de nuevo, tírenla, vuelvan a tirarla, dice. Y bueno, ellos dijeron, pero ¿quién es ese que lo está diciendo? Y dice que de repente Pedro lo miró y se dio cuenta de que era el Señor y dice que fue a vestirse porque Pedro aún hasta las ropas se había quitado. Qué momento es lo que las personas llegan a un punto en que Dios los llama, Dios los escoge, Dios le dice, te doy una nueva vestidura, te doy una nueva dirección, te doy una nueva guianza, te voy a hacer pescador de hombres, te voy a hacer evangelista, te voy a hacer profeta, te voy a hacer maestro, te voy a hacer pastor, te voy a hacer apóstol, te voy a llevar a sanar enfermos, te voy a hacer un predicador, te voy a hacer una predicadora, te voy a hacer una persona misionera, que vayas y hagas cosas sobrenaturales en mi nombre, que llenes estadios, que hagas cosas locas para mí, que ores aún con paños y esos paños los envíes al que está enfermo, cuando se los pongan será sanado, que haga que cosas nuevas, órganos nuevos comiencen a salir, algo sobrenatural Dios le mandó a hacer a Pedro. Pero ¿qué pasó? Pedro llegó un momento en que hasta su ropa se quitó por ir a volver a hacer aquello de la que ya el Señor lo había sacado. Y el Señor tuvo que volver a decirle, espérate, volviste a querer hacer lo mismo y viste que no conseguiste ningún pez. Pero bueno, para complacerte, yo te digo, ve y tira la red. Y dice que tiró la red y en ese momento se llenó de tantos peces. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento la red no se rompió. Ya no podían casi ni sacarla, pero en ese momento la red no se rompió. ¿Por qué? Porque Dios lo que le estaba mostrando, le estaba diciendo, ya tú no puedes hacer más nada a tu manera. Haz las cosas a mi forma, a lo que yo te mandé, a lo que yo te escogí. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas. Demuéstrame que me amas, no haciendo las cosas que tú sabes, sino las que yo ya te he enseñado y te he dicho que debes de hacer, y hazlas a mi manera. El Espíritu Santo solo llenó también a todos los que estaban en el aposento alto, como les había dicho el Señor. En Lucas 24:49 dice que el Señor les dijo, ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Jesucristo les había dado una asignación a todos los discípulos que quedaron ya cuando él resucitó. Él estuvo 40 días y 40 noches con ellos después que resucitó, y llegó un momento en que les dijo, bueno, ahora les doy una orden, quédense en Jerusalén, no se vayan a ningún lado y esperen hasta que
el Padre envíe a la promesa que es el Espíritu Santo y Él los llenará de poder y Él los ayudará porque no los dejaré huérfanos, sino que yo les rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Esa es la promesa para que esté con ustedes para siempre. La promesa que Dios nos ha dado es que Él estará siempre con nosotros y es su Santo Espíritu el que nos ha enviado. En ese momento Dios les estaba diciendo, los únicos que van a recibir la promesa son los que se queden, los que hagan lo que yo les dije. Dice Hechos capítulo 2, del 1 al 4. El día de la fiesta del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron el ruido muy fuerte que venía del cielo y parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Así fue como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. En Hechos 1:15 dice que esos seguidores de Jesús eran muy unidos y que llegaron a ser como 120. Y solo estos 120, por haber hecho las cosas a la manera del Señor, fueron los primeros en ser llenos del poder del Espíritu Santo por obediencia a la palabra. Y entonces fueron los primeros que comenzaron a manifestar el reino de Dios. Dice que luego de la llenura del Espíritu Santo, Pedro se levantó y hizo su primer discurso y más de 3,000 personas se convirtieron en esa. ¿Cuántos quieren que cuando aleluya, 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 yo siento el poder, la presencia, el Espíritu Santo en este momento, siento su gloria que está diciendo cuando haga las cosas a mi manera, aleluya, y en el momento que la hagas, en la hora, en el momento específico, seas obediente, esperes mi promesa, esperes el tiempo, esperes la hora, te levantarás con tanto poder, te levantarás con tanta gloria que cuando abras esa boca, que cuando abras y yo pondré las palabras en ella, aleluya, multitudes vendrán a los pies de Cristo, multitudes correrán, multitudes vendrán a bautizarse, multitudes vendrán diciendo qué es lo que tienes, qué te pasó, te volviste loco, que yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque el Señor entonces dijo, tú esperaste, tú aguantaste, tú estás haciendo las cosas a mi manera. A algunos Dios les manda que vaya, a otros Dios les manda que se queden, a unos Dios les manda que den, a otros Dios les manda que siembre, a otros Dios les manda que en un momento determinado aguante. Dios manda a cada uno de nosotros de manera diferente. Lo que importa es que nosotros hagamos las cosas conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para que entonces cuando llegue el momento y la hora de Él manifestar, aleluya, su poder a través de nuestras vidas, el resultado sea sobrenatural. Gedeón y los 300. En Jueces capítulo 7 habla de que Dios le dijo, espérate, tú vas a ir a ganar una batalla, pero son demasiados los que están en el ejército tuyo. Yo te voy a enseñar a ti que la gloria después de esta victoria no va a ser para los hombres, porque si van todos ellos a la batalla, entonces se van a creer que la victoria es de los hombres, pero la victoria solamente va a ser mía. La gloria solamente va a ser mía. Así que yo quiero que hagas algo. Ve, diles a todos ellos que los que se sientan cansados, que los que sientan que no pueden hacer las cosas, se regresen. Y dice que en ese momento, muchos, más de 22,000 soldados se regresaron a su casa y se quedaron. Se quedaron 10,000 de ellos, pero al final Dios les dijo, espérate, siguen siendo demasiados. Y si ellos van a seguir diciendo de todas maneras que como son muchos, por ellos fue que ganaron, por su propia fuerza ganaron la victoria. Así que llévalos al río. Y cuando estén allí, yo te voy a decir quiénes son los que van a ir conmigo. Y entonces, ¿qué sucedió? Se fueron y tomaron agua. Y dice la palabra que aquellos que tomaron el agua con la mano y la lambiaron como lo hacen los perros, fue los 300 que Dios escogió. ¿Y por qué dice esa frase tan así? Porque cuando los perros cuando tomaban el agua en las manos y la enviaban como perros, estaban a la vez mirando a su alrededor a ver si venía algún enemigo. Dios estaba diciendo, espérate, yo quiero ver los entrenados, yo quiero ver aquellos que están despiertos, yo quiero ver aquellos, pero la cosa al final era que no era que iba a ganarse la batalla de la manera de Gedeón, con ejército, ni con fuerza, ni a su manera, ni la gloria era de hombres, sino que con 300 iban a ir a ganarse la victoria que el Señor ya les había prometido. Esos tres, dice la palabra, que Dios le dijo a Gedeón, ve con estos 300 soldados, porque voy a salvarlos y le daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Y esa misma noche, Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas, porque yo te daré la victoria sobre ellos. Aleluya. Estos 300 son los que Dios escogió, no por fuertes, sino porque Él quiso simplemente cumplir sus planes y llevarse la gloria solamente Él. Así que si nosotros
podemos ponernos a pensar que estos hombres que eran guerreros tremendos y poderosos, de todas maneras se quisieron dejar guiar por Dios para hacer la voluntad de Dios y entonces poder alcanzar la victoria. Entonces, ¿por qué estamos a veces enfocados en hacer las cosas a nuestra manera? Ese no es el plan. Dios le dijo a Zorobabel a través del profeta Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Dios el Todopoderoso, y te aseguro que así será. Dios no quiere que nosotros contemos con las fuerzas humanas, ni con ejércitos humanos, ni que contemos con cuánta gente nosotros estamos contando. A veces sin querer estamos queriendo contar con la familia, estamos queriendo contar con amistades, estamos queriendo contar con la finanza que tenemos en el banco, quizás estamos queriendo contar con lo que, ay, mira lo que está pasando en el mundo, ay, mira que yo invertí aquí, hice a esto, aquello, lo otro, pues se está derrumbando todo. No, Dios lo que quiere es que nosotros digamos, espérate, Señor, contigo yo voy a lograrlo, contigo voy a llegar a la meta, contigo voy a hacer tu propósito, contigo voy a hacer tu voluntad, contigo, Dios mío, yo sé que a mí no me va a faltar absolutamente nada, yo sé que voy a poder vencer estas luchas, yo sé que voy a poder alcanzar completamente la victoria, porque tú, Señor amado, has dicho que estás conmigo, y no es con ejército ni fuerza, no es con mi voluntad, sino guiado y dirigido por ti. La manera de Dios siempre es la más segura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, es la que asegura la victoria final. La manera de Dios es la que asegura la victoria final. Que los planes de Dios se cumplan y así podamos complacerlo a Él. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra forma, somos removidos. Y Dios lleva entonces a cabo sus propósitos con alguien más que esté dispuesto a hacer las cosas a su manera. Si nosotros no nos arrepentimos, somos removidos. Yo no creo que ninguno de nosotros querramos ser removidos de la presencia de Dios. Cuando David pecó, cuando iba delante de la presencia de Dios, a él no le importaba ni el reino, a él no le importaba ni la familia, a él no le importaba ni lo que nadie más dijera, ni lo que el pueblo, ni lo que la nación dijeran de él. A él lo que le importaba era que Dios no le quitara su presencia. Él decía, Dios mío, no me quites de delante de ti, no quites de mí, Señor amado, tu Santo Espíritu, porque sin ti, Dios mío, yo no voy a poder hacer nada de lo que necesito hacer. Juan capítulo 15 del 4 al 6 dice, dijo Jesús, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Nosotros tenemos que asegurarnos que estamos agarrados de la mano de Dios, porque es la única manera, agarrados del Señor, que nosotros podremos hacer verdaderamente la voluntad del Señor. Nosotros no podemos dar frutos en nuestras propias fuerzas, porque los frutos humanos son solamente de perdición y de maldad y de perversidad. Lo que Dios quiere es que nosotros demos frutos del Espíritu Santo, que son de arrepentimiento, que son de alegría, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de paciencia, de amor, de misericordia. Esos son los frutos que el Señor quiere que nosotros demos, frutos para salvación, frutos para vida eterna, frutos que le agraden y que lo glorifiquen completamente a Él. Entonces, en esta hora el Señor está diciendo, la única manera en la que lo puedes lograr es agarrado de mí, es agarrado de mi mano, es siendo uno conmigo y que yo sea uno contigo. Es lo que Jesús está diciendo, que todo lo podemos en Él, pero separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Mateo 26:41 dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Dios está diciendo, cuando nosotros queremos hacer lo bueno, pero no tenemos la fuerza del Señor, vamos a fracasar. No vamos a poder lograrlo. Cuando queremos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, aunque querramos e intentemos hacer lo mejor, no va a salir. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones. Dios conoce si hemos orado, Dios conoce si hemos estado en su presencia, Dios conoce todas las cosas. Aún Él dice que habló de algunos profetas que venían y decían que hablaron en el nombre del Señor y Él dijo, mentiras están diciendo.
porque de verdad si hubieran estado en mi presencia, entonces estuvieran hablando lo que yo les dije, y es que se tienen que arrepentir, que se tienen que volver de sus malos caminos, que tienen que dejar de hacer lo malo, que tienen que dejar de mentir, que tienen que dejar de engañarse uno a sí mismo y tratar de engañar a otros. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que habla Dios a través de su palabra y quiere hablar siempre a través de sus profetas. Pero ¿qué es lo que sucede? El Dios sabe que no podemos hacer absolutamente nada sin las fuerzas del Señor. Imagina, para terminar, lo que quiero hablarles en esta hora. ¿Cuántos quieren que el diablo huya de sus vidas? Levante ahí su mano, que sea ahí en toque ahí. ¿Cuántos quieren que verdaderamente el diablo huya y salga corriendo, y todos sus demonios y todas sus obras de maldad, y que sean destruidos y que sean deshechas, y que cuando digamos, ale, que caigan todos sus planes, que se destruyan sus obras de maldad, verdaderamente eso suceda? Yo creo que todos nosotros lo queremos, ¿verdad? Dice la palabra: someteos pues a Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Sometiéndonos a Él. Someteos pues a Dios. Entonces resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo es? Esa es la única manera que podemos hacer nosotros que el diablo y sus demonios se vayan de alrededor nuestro. No es simplemente, te echo fuera con fuego. No, sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a su voluntad, haciendo las cosas a su manera. Porque Jesús mismo, cuando terminó de salir de bautismo, fue llevado, dice la palabra, por el Espíritu Santo al desierto. Ahí estuvo 40 días, ahí estuvo 40 noches. Y dice que llegó un momento en que tuvo hambre y el diablo lo vino a comenzar a ¿qué? A tentar, comenzar a decirle: convierte estas piedras en pan, comenzar a decirle: mira, te voy a dar todo este reino si me adoras, comenzando a decirle: mira, lánzate, porque dice Dios que enviará a sus ángeles. Y en todo tiempo que hizo el Señor, se mantuvo sometido al Padre, se mantuvo diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Escrito está, solo a Jehová el Señor, al Padre, a Él solo lo dará y solamente a Él lo servirá. No tientes a Jehová. Entonces Él decía: está escrito, vete fuera, vete de aquí, porque yo me someto a Dios, me someto a su voluntad, me someto a su palabra. Y dice entonces la Escritura que a causa de Jesucristo, mantenerse firme en la palabra, mantenerse obediente, guiado por el Espíritu Santo, mantenerse sometido a lo que Dios quería en ese momento, resistiendo todas las trampas y tentaciones que el enemigo le ponía. Dice la palabra que entonces Satanás se fue. Y que en ese momento vinieron los ángeles del aleluya, vinieron los ángeles a servirle y le trajeron la comida del cielo y él fue alimentado, él fue sustentado, sus fuerzas fueron renovadas. Y está escrito que dice: y salió de ese lugar en el poder del Espíritu Santo, con la manifestación del poder, la manifestación de la gloria, la manifestación de la unción. Amado, esto no se trata simplemente de hacer y de hacer y de hacer y de estar súper activo todo el tiempo, aquí, allá, sino de ser efectivo. Y la única manera que nosotros podemos ser efectivos es hacer las cosas a la manera de Dios, es predicar a la manera de Dios, es hablar a la manera de Dios, es declarar la palabra a la manera de Dios, de someternos a la manera de Dios, es resistir al diablo a la manera de Dios. Bendito sea Jehová Dios en esta hora. Yo les digo, amado, yo sé sé que quizás ha sido un poco extendido, pero yo de una manera o de otra sentido mucho la presencia del Señor y mientras estaba preparando esta enseñanza, porque lo que pasa es que uno en la vida sufre demasiados fracasos por causa y muchos ataques del enemigo no se pueden vencer por causa de hacerlo todo a nuestra manera. Pero cuando nosotros nos enfocamos verdaderamente a hacer las cosas a la manera de Dios, no vamos a ser removidos del plan del Señor, sino que vamos a poder permanecer, vamos a poder ser esos que Dios use, vamos a poder ser esos con los que Dios cuente, vamos a poder ser esos que dice: espérate, yo te puse en tal lugar y te planté en tal lugar, en tal congregación, en tal ciudad, te dije: quédate, haz esto de esta manera, de esta forma, y tú lo estás haciendo, pues te estoy preparando y te estás preparando, estás confiando en mí, estás haciendo las cosas a mi manera, estás aguantando, estás resistiendo. Va a llegar el día, va a llegar la hora, va a llegar
llegar el momento. Los cielos se van a abrir, las puertas se van a abrir, las ventanas se van a abrir, el camino se va a abrir, el río se va a abrir, el mar se va a abrir, la gloria se va a desatar, el poder se va a desatar, la unción se va a desatar, la provisión se va a desatar, la sanidad se va a desatar, el milagro se va a desatar, aleluya, de manera sobrenatural, maraquinda, raba, baba, baba, shakita, rabasella, ito, roma, kenda, libasaya. Levantemos nuestras manos ahí, amados, en esta hora. La palabra en esta noche, en este momento que siento directamente de parte del Señor es a la manera de Dios, a la manera de Dios. Ora a la manera de Dios, ayuna a la manera de Dios, intercede a la manera de Dios, ama a la manera de Dios, perdona a la manera de Dios, evangeliza a la manera de Dios, haz las cosas a la manera de Dios. Todo lo que tienes, ponlo a la disposición en las manos de Dios. Usa la palabra completamente, no a favor solamente tuyo y a tu conveniencia, sino a la manera de Dios. Busquemos la guianza del Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor amado, que todos los que estamos conectados en esta hora, Señor amado, a través de esta plataforma, Dios mío, de manera sobrenatural, mi Dios, la convicción de lo que esta palabra quiere decir, Señor amado. Esta convicción, Dios mío, llega a cada corazón. Esta convicción, Señor amado, se centra en cada vida, en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que de manera sobrenatural, Jehová, Dios mío, nosotros a partir de este día nos acordemos todo el tiempo de esta palabra, de todo, en todo lo que vayamos a hacer, cada paso, cada cosa, cada palabra, cada gesto, sea, Señor, aún en nuestra casa, en nuestra familia, aún lo que miremos, lo que oigamos, cualquier cosa, Señor, te pedimos que tú nos acuerdes que hoy nos hablaste, que debemos hacer todo, Señor, a tu manera, porque, Señor, si te desobedecemos, podemos ser removidos. Desafortunadamente, si nosotros miramos, Adán y Eva fueron removidos del Edén, del lugar donde Dios los tenía. Fueron removidos del lugar de la eternidad por causa de no hacer las cosas a la manera de Dios. Y lo único que Dios dijo es: no comas de la fruta. Lo único que Dios le dijo fue: come de todo lo demás, haz todo lo que tú quieras, gobierna sobre los animales, cuida la tierra, siembra, haz lo que más te guste y disfruta de mi presencia. Pero el querer hacer más allá, el querer hacer las cosas a la manera de nosotros, hace que nosotros volvamos a cometer ese pecado y ese error una y otra vez. Y muchas veces el Edén de lo que Dios nos ha dado puede ser perdido. Nosotros debemos de considerar este tiempo como una oportunidad, como una bendición que Dios nos ha dado, de que hoy nos está despertando y hoy nos está diciendo: vuelve a hacer las cosas a mi manera.